El presidente Donald Trump, durante la campaña electoral, dijo que solucionaría el tema de la guerra de Ucrania en 24 horas. La cosa no ha resultado tan fácil. Ya estamos a poco más de 100 días de su mandato y la guerra de Ucrania sigue siendo un problema tremendo y no se ha logrado consolidar un cese del fuego permanente. Ya el 19 de abril, hace unos días, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, expresó su frustración frente a las dificultades de alcanzar la paz en Ucrania y afirmó que los Estados Unidos ya comprendían mejor la posición rusa. Eso significa en la práctica que abandonaban la posición intransigente de Europa, esto es, cese del fuego con garantías de seguridad, pero sin nada a cambio y sin ningún tipo de adelanto sobre cuál sería el arreglo. También advirtió el secretario de Estado Marco Rubio que si en unos días, esto fue el 19 de abril, si en unos días no se alcanzaba un acuerdo, los Estados Unidos se retirarían de las conversaciones. Esto era más bien una estrategia diplomática de presión. El 23 de abril se produjo un nuevo desacuerdo entre las partes. El presidente ucraniano Zelensky rehusó aceptar la ocupación rusa de Crimea. Crimea es un tema enormemente delicado, puesto que por un acto arbitrario del Politburó y del Soviet Supremo de la Unión Soviética, pasó a Ucrania en 1954 como un regalo de celebración del 300 aniversario de la adhesión de Ucrania a Rusia. Y la población de Crimea es mayoritariamente de origen ruso. Y entonces este desacuerdo sobre el tema de Crimea presenta una imposibilidad de continuar las negociaciones. Hasta ahora el plan norteamericano ha contemplado reconocer la soberanía rusa sobre Crimea y mantener en stand-by la posesión rusa del Donbass, probablemente buscando sugerir un plebiscito o un referéndum o alguna fórmula que resuelva, sea autonómicamente o por independencia, el destino de esos territorios en el Donbass. El 26 de abril, durante los funerales del Papa Francisco, Donald Trump llamó a una parte a Zelensky y se sentaron en dos sillas y conversaron, no se sabe qué. El presidente Trump dijo que fue muy fructífera la conversación. Antes de que se sentaran, se acercó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, como para participar de la conversación. Y Trump lo alejó. Hay quienes leen labios y dicen que lo que le dijo es: tú no tienes por qué estar aquí. O sea, que fue poco elegante, digamos, el alejamiento de Macron. El tema central es también el reconocimiento por parte de Rusia de la participación del ejército norcoreano en la zona de Kursk y la participación confesada del gobierno norcoreano mediante un tratado que firmaron el 19 de junio del año 2024 de asistencia mutua militar. Este tratado, que ha pasado desapercibido, está en el trasfondo de las negociaciones también, pues los rusos, para enfrentar la ofensiva ucraniana de Kursk dentro del territorio de la Federación Rusa, utilizaron tropas norcoreanas al amparo de ese tratado, que es un tratado válido de acuerdo al derecho internacional. Y entonces es como si Rusia hubiese incrementado sustancialmente sus fuerzas militares con un nuevo ejército,
cosa que Europa no puede hacer, puesto que todos los estados europeos están afiliados a la OTAN y ninguno de ellos puede entrar a auxiliar a Ucrania sin arrastrar a todos los demás a una guerra general contra Rusia. Este reconocimiento ruso a lo que se llama la heroica participación norcoreana en el conflicto de Ucrania, naturalmente implica un cambio de equilibrio militar en la región. Peter Hegseth, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, ya había señalado la imposibilidad de alcanzar la paz sin que Ucrania haga concesiones territoriales. La presencia del ejército norcoreano dentro de la Federación Rusa, pues también pone sobre el tapete la totalmente asimétrica relación de fuerzas militares entre Rusia y Ucrania y la evidencia de que no se puede conseguir todo a cambio de nada. Esto es que es más que improbable que se pueda regresar al statu quo anterior al conflicto. El 23 de abril, en la India, estando en una visita oficial, el vicepresidente norteamericano J.D. Vance señaló la necesidad de congelar las líneas del frente en algún nivel, o sea, cerca de donde se encuentran ahora, para alcanzar un arreglo de paz definitivo. Esto es congelar esas líneas, probablemente crear una zona desmilitarizada. Eso es un plan opuesto al de la Unión Europea, que lo que quiere es un cese del fuego y una garantía de seguridad militar de la OTAN y de los Estados Unidos en concreto a Ucrania, cosa que los Estados Unidos no han querido hacer. Asimismo, señaló el vicepresidente norteamericano que si Rusia y Ucrania no aceptan la oferta de paz de los Estados Unidos, estos se alejarán del proceso de negociación, un poco más de presión sobre Ucrania. Rusia y Corea del Norte hicieron saber que habían usado este tratado de asociación militar, pero el mensaje real de hacerlo saber en estas circunstancias es decir, tenemos mayor fuerza militar, superamos abrumadoramente a Ucrania en capacidad militar. Finalmente, en medio de este contexto de presiones del lado ruso con la, digamos, confesión abierta de la existencia de este tratado de asociación militar, y del lado de los Estados Unidos diciendo que debe congelarse en la línea del frente la guerra y proceder a ciertas concesiones territoriales, pues han dado algún tipo de resultado, fruto tal vez de la conversación de Trump con Zelensky en San Pedro. El 30 de abril, los Estados Unidos y Ucrania firmaron finalmente el acuerdo para la explotación de los recursos naturales ucranianos, especialmente los llamados metales y tierras raras estratégicas, como es el caso del grafito, el aluminio, pero eso también incluye al gas y al petróleo. Y se supone que incluye al gas y al petróleo que vienen de Rusia y transitan sobre territorio ucraniano. Este tratado ha causado desconcierto en la Unión Europea. Se establece un fondo de inversión conjunto, 50% ucraniano, 50% norteamericano, para la reconstrucción de Ucrania. Y se dice que Ucrania contribuirá con el 50% de las utilidades de ese fondo. Eso significa que Ucrania inicialmente no tiene que aportar, pero en la medida en que se formen consorcios que exploten estos recursos, el 50%
de las utilidades de la explotación de estos recursos serán utilizados para la reconstrucción de Ucrania y serán contados como el aporte ucraniano. Esto es, el acuerdo va a ser capitalizado en parte, señala Washington, por utilidades de la extracción de los recursos naturales. La pregunta queda en el aire: ¿cuál es la parte que no va a ser financiada por esos recursos naturales? Evidentemente, esa parte implica recurrir a endeudamiento. El acuerdo es indeterminado, esto es, no tiene plazo en el tiempo. Y lo que se busca, por propia confesión de las partes, es un plazo largo que garantice una paz duradera y condiciones estables de inversión. Ucrania mantiene, según el acuerdo, la soberanía absoluta sobre sus recursos y participa en las decisiones sobre su explotación. Las armas y los sistemas de defensa que los Estados Unidos aporten a Ucrania son contribuciones al fondo, o sea, forma parte del capital del fondo. Y ahí nuevamente surge otra interrogante, que es que los aportes en armas no son aportes productivos, ni son aportes destinados a la minería o al trabajo en los campos del petróleo y del gas. Por otro lado, los Estados Unidos le condonan a Ucrania la deuda que tiene de $500.000 millones por ayuda militar en este largo conflicto de 4 años. Naturalmente, el conflicto muy largo, 4 años es lo que duró la Primera Guerra Mundial, ha recibido este tratado la crítica feroz de la Unión Europea y de los medios globales anti-Trump, así como de algunos sectores de la oposición parlamentaria dentro de Ucrania. Y esto plantea un problema a futuro, que es si la política ucraniana interna de los años venideros va a poder convivir con facilidad con las condiciones de este tratado. Esto es el problema que hoy se le presenta a Ucrania. Ahora, este tratado representa algún tipo de garantía de seguridad en la medida en que los Estados Unidos ya están imbricados en la economía ucraniana. Ahora viene la parte final, pero la más difícil. Esto es cómo se negocia la paz definitiva entre Ucrania y Rusia. Volvemos en unos instantes con las conclusiones.